Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Etios Analiza, donde junto a expertos observamos y discutimos sobre comunicación y cultura. Mi nombre es Stephanie y hoy me encuentro con María. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, María. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si introducimos a nuestras grandes invitadas del día de hoy? Nos encontramos con Ana Karen Cervantes. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Ella es estudiante de Relaciones Internacionales, participa como asistente de investigación en un proyecto que aborda las transformaciones de los feminismos en Jalisco y así construye en colectivo en la Escuelita de Investigaciones, ¿correcto? Un espacio formativo desde el que las participantes intentan reconocerse sensibles, vulnerables y sostenidas en el proceso de aprender afectivamente sobre metodologías de investigación feminista. Ha colaborado con el movimiento feminista en Guadalajara y aprendido sobre la articulación del movimiento en América Latina. Se nombra una mujer comprometida que apuesta por sostener en colectivo para caminar con esperanzas, intenta acompañar y sentirse acompañada, cuidarse y saberse cuidada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás hoy? Gracias por invitarnos, muy bien, una buena mañana. Me alegro muchísimo. Bueno, y pues también nos acompaña Natalie Nuño Silva, que también es estudiante de Relaciones Internacionales en los últimos semestres y desde hace 2 años también colabora como becaria en una investigación feminista sobre las configuraciones y reconfiguraciones del movimiento feminista en Jalisco, y también pues forma parte de esta escuelita de investigación. Y bueno, también ha sido voluntaria en FM4 y ha gestionado iniciativas estudiantiles que conjuntan el arte como forma de protesta y la memoria colectiva. Personalmente le apasiona bailar, saberse en movimiento, pasar tiempo en la naturaleza y cuidar de sus cultivos de fermentos. Habría que hacer otro podcast de eso, por cierto. Pues muchas gracias por estar aquí, por venir a compartir con nosotras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, y gracias a ustedes y a todo el equipo. Bueno, pues nos alegra mucho estar aquí en este espacio como de reflexión conjunta. Etios Analiza es un proyecto con el que ya tenemos un tiempo y en el que nos gusta pues tener a gente que nos puede aportar miradas importantes en como ¿cómo decirlo? Un ritmo más lento que el de otras producciones periodísticas, por ejemplo, sino pues como pensar un poco más a mediano y a largo plazo estos asuntos que nos interesan desde el observatorio. Sí, oigan, y pues con el paso del tiempo los medios de comunicación han dado pues, en mayor o menor medida cobertura al movimiento feminista y a sus luchas en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país hay 2 fechas en las que la cobertura incrementa y con ello las narrativas que enuncian los distintos medios se vuelven más visibles y se amplifican, ¿no? Una de estas es la manifestación del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar el 8 de marzo, como todos sabemos, y el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, para quienes no lo sabían. Y bueno, o sea, en años recientes hemos visto que los medios de comunicación desacreditan al movimiento feminista. Obviamente no podemos hablar de los medios de comunicación así como un monolito. Hay muchos medios de comunicación. Y bueno, un ejemplo reciente, se viralizó una noticia de un sujeto que se introdujo en la marcha con una moto y agredió a las participantes. O como cuando cada año se realiza iconoclasia en los monumentos como el Ángel de la Independencia. Y, o sea, como pensando eso, sobre todo con cómo trabajan los medios de comunicación, enfatizando a veces como estas confrontaciones o estas modificaciones al espacio público, como si fuera el único asunto. ¿Cuál les parece que es el papel de la comunicación pública en torno a las marchas feministas desde su experiencia, o sea, como en esta investigación en la que han estado trabajando, pero también como desde su perspectiva, pues incluso como usuarias de medios de comunicación? Pues si pudieran como contarnos desde esa parte. Pues yo creo que los medios de comunicación, ya todos lo sabemos, ¿no? Vivimos en una era en la que prácticamente estamos conectados y conectadas y conectades en redes sociales y a través de pues la comunicación que tenemos la oportunidad de ver en distintas y diversos como medios, y yo creo que tienen un papel como súper fundamental los medios de comunicación al momento de establecer como algunas narrativas hegemónicas de lo que pasa en algunos eventos, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en las marchas feministas que ustedes ya nombraron, como la del 8 de marzo o la del 25 de septiembre,
es que pasa justamente eso que tú dijiste, ¿no? O sea, se enfatizan algunas confrontaciones y como las cuestiones de iconoclasia que no son como el centro de la marcha, ¿no? O sea, no son, muchas veces se enfatiza y se hace como una narrativa hegemónica desde estas cuestiones para invalidar algunas, pues, cuestiones que pasan con el movimiento feminista, ¿no? Porque la marcha, pues, no solo son las confrontaciones que suceden ni los actos de iconoclasia que están, ¿no? O sea, los mismos actos de iconoclasia tienen todo un sentido para las feministas que hacen como esas intervenciones y no se aborda desde este lugar. También, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo como en nuestra generación, hay una tendencia luego a algunos debates, ¿no? Como el primo que ya se peleó con no sé quién porque ya dijo que las mujeres no deben rayar el monumento de no sé quién porque te aferras al monumento y te aferras a lo que eso implica en términos de nación, pero no tienes la oportunidad de escuchar el diálogo de otras personas, ¿no? A mí lo que sobre todo me preocupa en términos de estas narrativas que de alguna manera son amarillistas o que priorizan como algunos otros temas que ya dijimos, confrontación, iconoclasia, etcétera, pues es cómo estas narrativas de alguna manera se vuelven hegemónicas, ¿no? Y qué otras narrativas tenemos la oportunidad de ver, porque eso de alguna manera delimita lo que vemos y cómo lo percibimos. Entonces, ¿qué tanto estamos viendo otras cosas y qué tendríamos que estar haciendo como para establecer un diálogo más allá de una confrontación con los medios y con las narrativas hegemónicas que establecen estos medios? Sí, como dices, yo también diría que hay una gran variedad de medios de comunicación, tampoco quisiera como generalizar, pero sí hay una tendencia. Y yo no sé ustedes, pero al menos yo sí accedo a las noticias a través de redes sociales. Claro. Porque pues también ya está más fácil, ¿no? Las puedes ir checando pues mientras, no sé, tienes un descanso, vas caminando. Entonces creo que sí se convierte en un mecanismo como de acceso a la verdad momentánea. Y también el otro día en una conferencia escuché que se vuelven como una comisión de verdad permanente, no como instantánea o momentánea. Entonces, pues creo que de ahí el impacto político y también, pues quienes hemos ido a las marchas sabemos que suceden muchísimas cosas más, más allá de como intervenciones que pudieran haber tenido alguna atención o como este caso del chico con la moto, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría ver también una nota de las estrategias de cuidado colectivo que se dan en la marcha, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cómo se busca en el momento de la marcha cuando no se está encontrando a una persona? Que creo que también cambiaría la narrativa. Sí, yo coincido con esto. Me parece que los medios de comunicación, además, o sea, como categoría, ya tenemos que pensarlos distinto. O sea, ya no podemos pensar pues como lo hemos estado conversando en el observatorio, en un asunto como de radio, tele, y prensa, ¿no? Las redes sociales justo toman un lugar protagónico, pero creo que finalmente, o sea, los medios de comunicación como instituciones, incluso las cuentas en redes sociales de medios de comunicación, siguen teniendo mucho peso y en este como establecimiento de una narrativa hegemónica, como decía Karen, pues como de todas maneras hay que, bueno, y eso ya es mi postura muy personal desde el observatorio, de todas maneras hay que estarlos viendo, ¿no? O sea, como decir como, hey, ¿qué tipo de narrativas están poniendo en la esfera pública y cuáles son sus implicaciones políticas? Pero sí, digo, eso es lo que me surge ahorita. ¿Tú qué piensas, Steph? Claro, sobre todo porque hay, o sea, sí, como mencionabas que es importante seguirlas viendo porque hay un gran contraste entre generaciones y entre las personas que están acostumbradas a ver los medios más tradicionales y las personas más jóvenes que estamos acostumbradas a todo lo inmediato, a lo que hay en redes sociales y pues es un contenido muy distinto el que se muestra en cada una y pues sobre todo siento que esta inmediatez del momento de poder solo hacer un post y grabar lo que está pasando en este momento y poderlo publicar, que son cosas que no pasaban antes, incluso también siento que se ha como enlarguecido, quisiera decir, no sé, como hecho todavía más grande, que podamos ver y visualizar todas las noticias como pasan alrededor del mundo, ¿no? Y sobre todo en estos acontecimientos como las marchas y así. Sí, o sea, a mí con esto que dicen ustedes me parece como muy importante de repente como sí darle el papel de esta narrativa hegemónica que tienen los medios y cómo incide políticamente, ¿no? En la vida política, porque al final pues estos medios sí siguen siendo como los que de alguna manera consultamos, incluso en redes sociales, como para la búsqueda de una verdad o de algo que se comunica como desde otro lugar.
Entonces, ¿cómo eso permite establecer pues un discurso de las marchas o de las protestas o del movimiento feminista, ¿no? Porque las marchas, sobre todo la que sucede, por ejemplo, el 8 de marzo, pues es una movilización gigante, ¿no? Que en Guadalajara pues ha estado creciendo, sobre todo después de la pandemia y tal, pero si estos medios pues tienen una narrativa desde un lugar que prioriza las confrontaciones y toda esta cuestión, entonces, ¿qué narrativas está teniendo el movimiento feminista, ¿no? Y cómo eso nos permite o no entrar en diálogo con lo que de verdad está proclamando o diciendo en su discurso el movimiento feminista, que pues hace la protesta bajo un esquema como súper diferente al que se habla sobre todo en las redes sociales y sobre todo como en estos medios hegemónicos, ¿no? Entonces, ¿qué papel tienen estos medios para establecer esos discursos y cómo nos permiten o no ir dialogando? Sí, sobre eso justamente pienso que casualmente como las notas más violentas de las marchas son las que se vuelven virales. Y bueno, a mí que me gustan los temas de memoria, pues se configuran una especie de memoria colectiva, ¿no? De si solamente ves los medios, eso es lo que pasó en la marcha de este año. Incluso también lo pienso hasta para los papás, que a mí en lo personal al principio, en los primeros años, no me dejaban ir. Y entonces, pues claro, si consultan los medios y ven que pasa eso sobre la marcha, pues claro que pues no se sentirían seguros, ¿no? Pero también pensaba en lo que sí se ha hecho, ¿no? O sea, por parte de los colectivos. Por ejemplo, yo recuerdo que este año en específico, pues la red Yo Voy 8 de marzo sí hizo una petición explícita, ¿no? De medios, y que además también ya hay material sobre cómo cubrir estas marchas. No es un tema pues nuevo. Y también pienso en otros medios muy en específico que sí se solidarizan con este movimiento y con todas las implicaciones políticas que tienen. Yo creo que por eso estamos hoy hablando aquí. Y también recuerdo, por ejemplo, Zona Docs, como días antes de la marcha hizo una publicación para que distintos colectivos pudieran, bueno, que Zona Docs y pudiera hacer cobertura de actividades previas y también en específico en la marcha. Entonces creo que también, además de ver cómo pues hay narrativas hegemónicas y narrativas violentas, también tenemos que resaltar pues quienes sí pues tratan de revertir estas narrativas y ponen los medios y el espacio y pues también pues un poco concuerdan o aceptan las peticiones de los colectivos. Sí, totalmente. Creo que esta cuestión sobre ver la diversidad en los medios de comunicación y la diversidad de las prácticas es súper importante, ¿no? O sea, creo que sí hay que, o sea, como hasta cierto punto fiscalizar a los medios, como decir, como los estamos viendo lo que están haciendo mal, las narrativas violentas que pueden estar reproduciendo, pero también reconocer quienes están haciendo un esfuerzo por ejemplo, articularse con los colectivos, pues, o sea, por funcionar como no portavoces, sino como amplificadores de las voces de colectivos. Y bueno, creo que la siguiente pregunta que teníamos preparada ya empezó un poco con esto que estábamos hablando. Introducimos un poquito. Que digo, es habitual en conversaciones de este tipo, pero estábamos pensando, o sea, como un poco en esta dicotomía que es artificial de, como decir, los medios de comunicación por este lado y las redes sociales por este otro lado, pero como centrarnos un poquito más en la cuestión de las redes sociales y el papel que juegan en la comunicación pública del movimiento. O sea, no solo en la cobertura de las notas, sino también en la convocatoria a marchas y otras movilizaciones, esto que comentaba Natalie respecto a pues la cobertura de actividades previas también, ¿no? O sea, como de no todo se agota en la marcha. Y bueno, ¿de qué manera consideran ustedes que las redes sociales son una herramienta para que los colectivos lleven a cabo estas actividades? A mí, hace como, ya ven que de repente uno hace como limpieza del cuarto así profunda. Ajá. Estaba una vez en limpieza profunda de mi cuarto y me encontré como un tríptico de una de las movilizaciones feministas que creo que eran como del 2018, 2020, alguna cosa así, que cuando yo justo estábamos en la prepa como por la colonia americana, por el centro, salí de la prepa y me entregaron un tríptico que decía, o sea, estaba como las colectivas que hacían ese tríptico, como la movilización que iban a hacer, la jornada como el día anterior y de ese día.
Y me acuerdo que se lo mandé a Natalie y a Carmen, que es la profesora con la que pues colaboramos en la investigación. Y, o sea, esta pregunta me hace pensar mucho en cómo han cambiado como justo esas maneras de comunicar, pues las movilizaciones, ¿no? Y entonces cómo van, pues sí, reconfigurándose como estas formas en las que podemos comunicar, porque pues hace unos años todavía era como muy de entregar cosas, pues a la gente que va pasando, ¿no? De que, oye, nos vamos a movilizar, de que sobre esto es tal, pero ahora, ¿qué ha reconfigurado como las redes sociales en esto y qué implica también para los movimientos, ¿no? O sea, yo creo que pues las redes sociales ahora son como, pues todos sabemos, ¿no? Como una doble moneda y depende como cómo las juegues, pero en términos generales como en el movimiento feminista, sobre todo como con pues la movilización que se hace o que convoca la Asamblea Yo Voy, 8 de marzo, creo que ha sido como un potenciador, ¿no? Como de la capacidad que se tiene de invitar cada vez a más personas, ¿no? Y creo que ha sido una de los cuestiones que nos ha permitido como estar o sentirnos más conectadas y jalar como a más personas a movilizarse. Creo que, pues sí, o sea, de ahí se hace como se ha hecho estos años como un boletín o alguna clase como de cuestión audiovisual para convocar a las personas y ahí ya se tiene pues la ruta que hay que seguirse, o sea, como muchísimas cuestiones que hay que considerar y que antes de las redes sociales como que no era tan sencillo comunicar de alguna manera. Sí, aunque también lo pienso en momentos previos a la marcha, creo que como dice Karen, las redes sociales pueden jugar un arma de doble filo, porque pues también creo que sí ha jugado un papel importante en distorsiones de posicionamientos del movimiento, porque pues sí, cualquiera nos podemos grabar ahorita y decir lo que pensamos, sentimos sobre el movimiento, que parte tal vez desde nuestra experiencia, desde nuestro contexto, pero que a lo mejor está muy desvinculado de posicionamientos políticos o de muchas cuestiones que para los movimientos y los colectivos son importantes. Entonces, creo que también eso sí se puede prestar a distorsiones, malentendidos, y que eso, pues, sobre todo para las generaciones más jóvenes, si ese es el primer acercamiento que tienes con el movimiento, creo que incluso puede ser muy confuso, como, ay, pues estas morras no se ponen de acuerdo, ¿no? Un poco en palabras coloquiales. Y también pienso que las redes sociales nos permiten diversificar la manera de ir o no a la marcha. Por ejemplo, no sé, yo tengo amigas que este año no fueron porque me decían, emocionalmente no me siento en las condiciones de ir, pero pásame tu ubicación, ¿no? Y cada cierto tiempo, por ejemplo, me iban preguntando. Entonces, pues creo que también nos ha permitido hacer redes. O, por ejemplo, yo días antes también subía como, yo voy a ir esta semana, 2 semanas, dedico mi cuenta de Instagram a como publicaciones importantes para la marcha. Y así amigas de la prepa me escribían como, oye, yo nunca he ido, ¿me puedes pasar más información? Entonces se me hace muy padre también las otras cosas que podemos hacer con las redes sociales, pero que sí se tiene que, pues, tratar con su debido cuidado. Sí, claro, totalmente. No, yo creo que uno de los acercamientos primeros acercamientos que tuve sobre este tema de las redes sociales y los movimientos sociales feministas fue totalmente el 9 de marzo del 2020. O sea, yo recuerdo que todo el paro nacional se dio gracias al movimiento que hubo en redes sociales, ¿no? Que fue pues mayormente ocasionado por estos colectivos feministas que llamaban a la acción o a la no acción de que cómo sería un día sin nosotras, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a ver más allá todavía este movimiento que yo la verdad antes no tenía como mucha conciencia de, y creo que toda esta parte de la medialización tan grande que se hizo a raíz de la pandemia creo que también creció mucho en muchos temas y sobre todo en estos temas, ¿no? Sobre todo porque pues también incrementó la violencia doméstica hacia las mujeres y como muchas dieron su voz a partir de esto porque no podíamos salir a las calles por la situación sanitaria que estábamos viviendo en ese momento. Sí, justo yo, o sea, ahí como con esta parte que decías y con lo que han estado hablando, como que pienso entonces
o sea, las redes sociales de alguna manera compartimos como la perspectiva de que nos han ayudado como a potenciar las demandas del movimiento feminista y atraer a lo mejor a cada vez más personas a sumarse al movimiento, ¿no? Porque yo también, por ejemplo, la primera vez que supe como del movimiento feminista también fue a través de redes sociales, ¿no? Porque hemos sido una generación que se ha implicado en el movimiento a partir de estas. Totalmente. Pero entonces, o sea, cuando te escuchaba yo decía, entonces, ¿quiénes se movilizaban antes, no? Porque el movimiento feminista, y es algo que hemos un poco estado explorando a partir de la investigación, ¿no? Las transformaciones que ha tenido el movimiento feminista desde el año 2014 hasta el 2024, y podemos ver que las movilizaciones del movimiento feminista, por ejemplo, en Guadalajara, pues han estado desde muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿quiénes se movilizaban antes? Y con este cambio de las redes sociales, ¿quiénes nos estamos movilizando ahora? Pero también con ¿quiénes nos estamos movilizando ahora? Que nos implica a una diversidad y plural de actoras como gigante. ¿Qué retos nos implica también para el movimiento, ¿no? Cómo articularnos, hacer redes, etcétera, y qué preguntas o debates surgen por ahí, ¿no? En términos de, somos un buen, pero entonces, ¿quiénes somos? ¿Quién es el movimiento feminista? ¿Qué es el movimiento feminista, no? Yo agregaría otra pregunta. ¿Quiénes no nos estamos movilizando? Porque pues también para movilizarte tiene que haber una serie de condiciones que te permitan movilizarte, ¿no? Entonces, creo que también con la investigación es algo que pretendemos como hacer visibles esas cosas que no se hacen, porque luego se piensa como que el movimiento solo importa el 8 de marzo, ¿no? Cuando pues vivimos y resistimos todos los días del año. Entonces, pues eso, o sea, hay muchas otras cosas más allá de marchar, y hay cosas también que que no te permiten marchar. Sí, ahí yo también, entonces como que luego el debate se complejiza, ¿no? Y entonces, ¿qué es movilizarnos, no? Y quiénes se movilizan o no. Porque también yo, por ejemplo, vengo de un pueblo en la periferia de la ciudad y no muchas personas venimos, ¿no? Porque la marcha, ¿a qué hora se termina y a qué hora nos podemos regresar al pueblo? Y, o sea... Sí, totalmente. Yo me sentí un poco aludida con esto de quién se movilizaba antes de las redes sociales. Yo, dice María Quinn. Sí, porque yo estuve en marchas. Digo, no, o sea, por ejemplo, el año pasado estaba tratando de hacer memoria de cuál fue mi primera marcha feminista y no me acuerdo. O sea, como yo empezó como mi vida política o como mi movilización, lo que sea que signifique eso, cuando estaba bastante chica. Y creo que esta cuestión de, o sea, me ha tocado ver cómo cada vez somos más. O sea, yo me acuerdo que iba a marchas no solo feministas, sino también relacionadas con temas de desaparición, con Ayotzinapa, o sea, como con todas estas cosas, y siempre éramos los mismos, pues, o sea, era así como, eran las mismas consignas, éramos la misma gente, y me acuerdo justo en la de 2020, o sea, como antes de la pandemia, que fue una marcha grandísima, como justo antes del confinamiento, que yo dije como, o sea, porque además la verdad tomo decisiones un poco irresponsables y a veces voy a la marcha sola o me separo de mi grupo porque me distraigo. Y antes era porque era como de, pues conozco a todo el mundo porque somos los mismos siempre, ¿no? Y luego en la del 8 de marzo de 2020 dije como, ¿por qué no conozco a nadie? O sea, no conozco a nadie de la gente que está alrededor de mí. Es un momento muy distinto a... Pues no sé, pienso, ha de haber sido que como 2009 que empecé a ir a marchas, probablemente en general, que siempre éramos los mismos, ¿no? Y claro que había otros mecanismos de comunicación, o sea, también cuando hablamos de redes sociales y las pensamos como de forma muy contemporánea, o sea, yo estuve en grupos de Facebook de decenas de miles de personas tratando de organizar cosas, ¿no? Y era una vida muy distinta y una dinámica muy distinta a incluso cómo son las redes sociales ahorita. Entonces, creo que sí, y justo como en el quehacer del observatorio de pensar esta dimensión comunicativa, porque un poco de lo que hemos como estado hablando en otros espacios y otros momentos es como la importancia de la interdisciplina o la transdisciplina incluso para pensar estas cuestiones, ¿no? O sea, como ustedes están viendo un ángulo más político, a nosotros nos compete un ángulo más comunicativo y cultural, pero que entre todas podemos ir como reconstruyendo este mapa como a más gran escala. Pero sí, yo nomás quería decir eso, sí había marchas antes de las redes sociales. No, pues es que era claro, es que es evidente, es que estos movimientos pues, surgen desde que nosotras existimos, simplemente. Incluso
la misma razón por la cual se conmemora el 8 de marzo, ¿no? O sea, este movimiento que hubo en esta fábrica de injusticias y todas las mujeres que murieron por nuestros derechos y por eso lo conmemoramos, ¿no? Pero también, además del 8 de marzo, existe otra marcha muy importante que se realiza el 28 de septiembre, que como ya habíamos mencionado antes, pues bueno, es por la acción global del acceso al aborto legal y seguro, ¿no? Y hemos notado pues que ha habido muy poca, si no es que nula difusión en tanto redes como en medios tradicionales para la convocatoria de esta próxima marcha, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podemos identificar cuál es la razón de que no exista esta mediatización del 28 de septiembre? Y bueno, yo creo que más que la razón, como pensar en muchas razones Claro. Que contribuyen, o sea, como algo de lo que nos dimos cuenta justo en el trabajo del observatorio, ¿no? O sea, como decir como, hay que buscar la convocatoria. Caray, no encontramos la convocatoria. Uh-huh. ¿Qué se imaginan ustedes o cómo podríamos pensar esta cuestión juntas? Pues yo creo que hay como muchos lados por donde pensarla, ¿no? Como justo esto que decías. Una y la que se me ocurre como principalmente es quiénes suelen convocar a esta movilización, ¿no? Porque luego siento que de repente algo que no, digamos, pensamos el movimiento feminista en Guadalajara, en México, tal, y pensamos en el 8 de marzo, ¿no? Uh-huh. Pero al final, ¿qué hace posible que todas estemos el 8 de marzo ahí, ¿no? O sea, no es como arte de magia que todas decimos, vamos a ir todas a, no sé, a salir del centro y llegar a la glorieta Niños Héroes. O sea, hay como todo un trabajo político organizativo que colectivos en Guadalajara, si hablamos del movimiento feminista o de la marcha del 8 de marzo en Guadalajara, que estos colectivos hacen para convocar una marcha, ¿no? O sea, no es una marcha que suceda como por arte de magia, sino que ha habido un trabajo político, organizativo, y de articulación como muy, muy, muy establecido. Que nos habla, por ejemplo, de esta red Yo Voy 8 de marzo, ¿no? Que es sobre todo o principalmente la que convoca o la que ha sacado como los carteles para las últimas manifestaciones desde hace años, ¿no? Entonces yo nos invitaría a pensar, si estamos hablando de que no vemos como de alguna manera como esta convocatoria para el 28 de septiembre, las preguntas a lo mejor que hay que hacernos para ir como vislumbrando caminos en ese sentido es quién suele convocar a la marcha del 28 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, o sea, de lo que yo he visto como en algunas difusiones que se han hecho, quien convoca a la marcha del 28 de septiembre suele ser DDCER, que es la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, pero ¿qué cuestiones articula DDCER, no? ¿Por qué DDCER? Sí, o sea, como colectivo, cómo lo hace, o sea, me preguntaría muchísimas cosas, ¿no? En términos de la potencia que tiene DDCER y la potencia que puede tener la Red Yo Voy 8 de marzo, que pues es en sí misma como un conjunto de colectivos. Por ese lado, me preguntaría eso y pues muchísimas cosas también, ¿no? Del contexto como de Guadalajara que nos pueden hablar de por qué se da como más una movilización en el 8 de marzo y no en el 28 de septiembre. Sí, bueno, en esto último que decías, yo creo que el acceso al derecho al aborto ya rompe muchas posturas, y sobre todo en Jalisco. Así lo voy a dejar. No voy a decir nada más. Parémosle ahí. Y por otro lado, como desmenuzando un poco más, luego estos imaginarios que nos hacemos de un colectivo, de una marcha, los colectivos y las marchas se hacen por personas. Y entonces como otra vez regresando a este tema de hacer visible lo invisible o lo que invisibilizamos o lo que el sistema invisibiliza, pues qué condiciones están teniendo esas personas que forman parte de un colectivo. Y aparte yo también regresaría a la pregunta a nosotras como personas, ¿qué estamos haciendo para que esas condiciones se den? Para que se haga una convocatoria, para que se haga una marcha, o por qué no estamos convocando, ¿no? Nosotras mismas. Entonces, creo que sí es importante como incluso la narrativa de por qué no hay una convocatoria, no caer en una como responsabilización a un solo colectivo, porque pues también ese colectivo tiene sus propios procesos, ¿no? Que a mí no me gustaría hablar por las compañeras y compañeros, pero eso, pensemos como personas, recordemos que lo personal es político, y entonces, ¿qué estamos haciendo también al respecto? Sí, creo que es, o sea, como súper importante esto que dices.
Y lo que también decía Karen de es una chambota convocar a marchas, ¿no? O sea, como que creo que a veces también en lo individual no nos damos cuenta de la cantidad de chamba que hacen las compañeras de la red Yo Voy 8 de marzo para que nosotras podamos como nomás así como acordarnos el 7 y decir, sí, voy a ir a la marcha de mañana y nomás ir, ¿sabes? Creo que justo esta cuestión de que no hemos encontrado una convocatoria también como que visibiliza esto que dices, como de ¿y por qué la estamos buscando y no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, como no es un asunto como de un reclamo, sino como de este extrañamiento de decir como, caray, como la teníamos muy fácil en solo presentarnos y ya, ¿no? Y hay chamba de por medio, hay chamba que se da en condiciones pues muy específicas, hay muchísimo desgaste en los movimientos sociales en Guadalajara, es muy cansado, o sea, requiere mucha energía, requiere, como decían, condiciones para poder articularse que no están dadas, pues, o sea, existir en general ya está bien complicado, ¿no? O sea, y encima existir y organizar y articular y acompañar y acuerpar, pues es como toda otra cuestión que es fácil perder de vista. Sí, creo que otra cuestión también que, como mencionaban a Karen hace ratito, que, o sea, todo este movimiento feminista va más allá del 8 de marzo y creo que en general en el país, por lo que podemos hablar, existe esta como desinformación de por qué se hace, de por qué es incluso, bueno, no quiero juzgar ni dar como adjetivos, pero estas personas que aún felicitan a las mujeres el 8 de marzo cuando eso no debería ocurrir, son las mismas personas que no saben por qué el 28 de septiembre también hay una marcha que es muy importante, ¿no? Y sobre todo hablando de derechos, ¿no? Porque el derecho al aborto es un derecho de salud de las mujeres, ¿no? Que no se permea, y también sobre todo porque vivimos en un país pues con condiciones sociales, ¿no? Particulares que no permiten o que las mismas personas no permiten, no está bien visto, cómo va a ser esto posible, ¿no? Y pues ya nos metemos en cuestiones también incluso hasta religiosas, y pues bueno, sabemos que somos un país católico en su mayoría y que no permite este tipo de actos, como lo llaman, que no manches, o sea, es un derecho, porque no nos otorgan ese mismo derecho, ¿no? Y pues bueno, continuando, yo quería hacer una última pregunta, y es que pues sabemos que dentro del feminismo existen diferentes perspectivas, ¿no? Como lo hablaba ya ahorita, lo que suele generar debates, ¿no? Sobre cómo debemos protestar, cuáles son estas formas correctas de protestar, por qué el 8 de marzo sí, el 28 de septiembre no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿existe alguna forma de llegar a un consenso y por lo tanto pues establecer una forma ideal de protestar y enunciar el movimiento? Híjole, si lográramos eso, también estaría bueno lograr consensos humanitarios Claro. frente a la crisis ecológica, ¿no? Frente a una crisis Sí, ¿no? social. Sí, entonces, creo que desde ahí un poco. Y a mí en lo personal, como otra vez esta parte de voltear a ver, o con las cámaras voltear el lente hacia otros lados, yo creo que hay infinidad de maneras de protestar y resistir, que de nuevo no solamente es ese día. Entonces, para mí ha sido muy interesante, a partir de la investigación y mi propio como implicación política, ir haciéndome más consciente de yo cómo protesto en mis espacios, ¿no? Porque desde esta parte de las personas que todavía nos felicitan ese día, pues también es decidir qué batallas luchar, pero pues también yo decido, ¿no? A veces tomarme el tiempo para explicar por qué no es así. O desde la academia, ¿no? También que estamos como protestando o disputando el espacio para hacer otras formas. Entonces, pues creo que desde ahí, si primero empezáramos a voltear a ver todas las formas en las que resistimos y protestamos de maneras diversas y en muchos momentos de nuestra vida, creo que también la narrativa cambiaría un poco a solamente centrarnos en ese día, pues qué formas de protestar se hacen. Sí, qué buena pregunta, que siento que de alguna manera, como en la investigación que hemos estado haciendo y como en el trabajo colectivo que tenemos, siento que es como algo que nos ha atravesado de manera muy particular, ¿no? Como
Y que yo creo que le atraviesa a cualquier mujer, persona que se nombre como feminista o que de alguna manera resista de alguna, pues cotidianamente en su vida algo, ¿no? Porque pensaba justo en esto que decías, ¿no? Y como las preguntas que hemos estado haciendo en términos, pues, o sea, la marcha del 8 de marzo y sobre todo como las protestas que siguen siendo como una parte como muy novedosa del movimiento feminista estos años y que ha tenido como una potencia de atraer a diferentes perfiles, identidades, propuestas políticas, pues sigue siendo como la parte más visible del movimiento feminista, pero no necesariamente es como lo que construye el movimiento feminista, ¿no? Porque quien construye el movimiento feminista somos todas, porque todas nos articulamos desde diferentes pisos políticos, desde diferentes perspectivas, desde diferentes luchas y mundos utópicos que queremos construir, pero nos articulamos de alguna manera, ¿no? Entonces yo dejaría como estas preguntas que hemos estado un poco como recuperando de qué es entonces movilizarnos, ¿no? Preguntar como también en términos generales y que creo que luego es como un debate que personalmente tienes cuando te incorporas al movimiento feminista, como ¿quién es feminista, no? Yo soy feminista, yo me nombro como feminista, ¿por qué no? Pero justo iría como a estas cuestiones y siento que eso pasa como por un proceso de toma de conciencia como muy importante, ¿no? Porque hemos sido socializadas como mujeres en un sistema que es patriarcal, ¿no? Que es patriarcal, que es moderno, que es capitalista y que eso tiene implicaciones para las mujeres, pues de cuestiones muy, muy, muy diversas, ¿no? Como incluso en nuestro cuerpo, en nuestra sexualidad, en la manera en la que podemos o no expresarnos en distintos espacios, como en las instituciones, en la academia, en las, como, pues sí, en cómo articulamos las relaciones incluso, ¿no? Y que, como qué replicamos, etcétera, pero entonces cómo estamos resistiendo nosotras a eso, ¿no? Y ahí hay una diversidad de cosas que podemos hablar. Hay mujeres en el campo que resisten de una manera muy particular, hay mujeres en las fábricas que resisten de una manera muy particular, hay niñas que resisten de una manera particular, o sea, hay muchísimas mujeres y personas que se identifican como feministas que resisten de una manera como muy distinta, ¿no? Entonces, si hablamos de como si hay una forma de protestar, pues yo diría que no, porque cada quien determina cómo protestar, ¿no? Y cómo hacer frente y resistir a esta realidad que pues es en sí misma opresiva y como compleja, ¿no? Sí, es como, pues hay distintas maneras de vivir y cada vida es particular, entonces creo que así, y también incluso a las personas que no se nombran como feministas, también, yo diría, y quisiera solo aprovechar que para mí ha sido importante hacer consciente de todo lo que han tenido que hacer otras mujeres, otras personas de la diversidad sexual, otras personas para que yo pueda marchar ese día. Y en muchos años, y no solamente eso, sino para que hoy pueda estar aquí hablando y ahorita somos 4 mujeres, ¿no? Claro. Entonces creo que para nosotros como generaciones pues de jóvenes es importante también como agradecer y honrar pues el camino que ya recorrieron otras y otros por nosotras. Claro, totalmente, sobre todo porque es gracias a esas personas que tenemos la voz que tenemos hoy en día y que podemos tener el lugar que tenemos hoy en día, pero sin embargo, pues bueno, hablando en lo que nos compete en casos como de comunicación pública y todos los medios, tanto tradicionales como no tan tradicionales y nuevos en redes sociales, pues según el Global Media Monitoring Project, estamos a 67 años de distancia de que haya tanto un hombre como una mujer frente a una cámara, ¿no? Entonces, claro, reconocer 100% lo que todas las mujeres y las personas han trabajado para que podamos estar aquí, pero también nosotros cómo podemos seguir trabajando para que las mujeres y personas del futuro puedan seguir ocupando estos espacios y abarcando más, ¿no? Y pues bueno, sí, o sea, como justo este estudio que hace el Global Media Monitoring Project es un estudio a nivel mundial y que tiene obviamente como retos muy particulares de cómo lo pensamos desde lo local, pero pues como esto que hablábamos al principio, ¿no? O sea, pensar en la diversidad de medios, pensar en los espacios que también están haciendo otras maneras de comunicar y que a lo mejor no necesariamente podemos llamar medios de comunicación, pero que esa comunicación está ocurriendo como a diferentes escalas y a diferentes momentos. Y pues bueno, creo que es como muy importante pensar en que sí hay una diversidad en la cobertura de medios de comunicación y como en la comunicación pública en general, pero no es suficiente. O sea, todavía hay mucho camino que hacer. O sea, hay que pensar en cómo diversificamos estas voces
también cómo atribuimos una responsabilidad distinta a diferentes actores, pues dentro de los movimientos feministas también, o sea, no es un asunto de ir a decirles qué hacer y cómo hacer las cosas, ¿no? O sea, también cómo podemos generar estas condiciones. Pero, pues bueno, respecto como a todas estas cuestiones que hemos estado hablando, este semestre en el Observatorio Etios de Comunicación y Cultura estamos trabajando precisamente desde el programa de Comunicación Política y Acción Colectiva esta cuestión de la comunicación pública, sí centrada en las movilizaciones feministas, porque hay que entrarle por una parte, pero creo que es muy importante esto que dicen, como no, el movimiento feminista no se agota en las movilizaciones. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberse dado la oportunidad de venir a conversar con nosotras, en el sentido de ir abriendo estos temas, ir abriendo estas miradas, estas perspectivas, a qué otras cosas deberíamos estar observando, ¿no? O sea, qué otras cosas deberíamos estar pensando, cómo hacer para ampliar nuestra mirada respecto al movimiento feminista y, pues sí, justo a todo lo que hemos conversado, qué significa movilizarse, quién es parte, quién no es parte. Y pues sí, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a quienes nos escuchan. También gracias, Steph. Ay, no, muchas gracias a ti, María, también. Y muchas gracias, chicas, por prestarnos su voz y su conocimiento un ratito. A nuestra audiencia queremos recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto X, Instagram, Facebook y YouTube, para que puedan seguir el resto de contenidos que tenemos preparados para todos ustedes y bueno, pues para que vean también esta bella entrega, este video podcast y todo lo que se habló el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a seguir imaginando mundos utópicos. Claro. Muchísimas gracias. Hasta luego.